Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido, o si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenido, me alegra muchísimo que hayas regresado. Semana por medio les comparto un caso de policiales o misterios mientras me maquillo, por lo que si les gustan los policiales, el misterio y el maquillaje, les recomiendo que se suscriban para más contenido de calidad. La semana pasada les compartí el caso de Cayetano Domingo Grossi, también conocido como el hombre de la bolsa, y esta semana les voy a contar sobre el femicidio de Lucía Pérez Montero. Pero antes de empezar, la aclaración de siempre, que es que este video va a tocar temas que son sensibilizantes para muchas personas, como son, por ejemplo, consumo de drogas, corrupción de menores, grooming, abuso sexual, violencia de género y los femicidios, por lo que recomiendo ver a discreción. Y por último, y antes de empezar, quiero hacer dos aclaraciones, sobre todo porque este caso no solo es muy reciente, sino que también es muy delicado. Primero es que este caso seguramente les va a generar mucho enojo y mucha frustración, porque por sobre todas las cosas se hizo mal absolutamente todo desde la base y con un desinterés que realmente asombra. Para realizar la investigación pertinente, para no solo informarme más sobre el caso, sino también para conocer un poco más cómo era Lucía y el entorno de Lucía, noté que hay mucha información a la que la mayoría de nosotros no pudimos acceder, más que nada porque una vez que el caso en sí perdió el morbo para los medios, ellos cambiaron totalmente el enfoque y se preocuparon por otros temas diferentes que tal vez medían mucho más y dejaron de acompañar a la familia de Lucía. Pero de igual manera, si tienen dudas sobre lo que digo, pueden chequear las fuentes que están en la descripción, que yo siempre en todos mis videos en la descripción cito las fuentes. Y lo segundo, antes de empezar, sí, con el caso, es que es muy probable que durante el desarrollo del video yo haga comentarios o haga caras que muchas personas pueden considerar que son una burla hacia Lucía o hacia su familia. Y eso no es así, es todo lo contrario, es la forma en la que yo puedo descomprimir toda esa tensión que me genera hablar de este caso, porque tanto este caso como el de Paula Toledo o el de Wanda Tadei, y a ver, como cualquier otro femicidio también me generan muchísima tristeza, me generan muchísima frustración y por sobre todas las cosas me generan enojo. De igual manera, nunca se me ocurriría burlarme o dirigirme de forma sarcástica hacia Lucía o la familia de Lucía o el entorno de Lucía y tampoco al movimiento feminista. Este es un caso que es muy extenso, tiene muchas idas y venidas y es muy reciente. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Lucía Pérez Montero nació el 14 de febrero del año 2000 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su mamá se llama Marta Montero y su papá se llama Guillermo Pérez y tenía un hermano mayor llamado Matías. De Lucía sabemos que vivía en Mar del Plata y que cursaba el quinto año en la escuela media número 3. La familia de Lucía define a Lucía o recuerda a Lucía como una persona muy alegre, como que era una persona muy positiva. A Lucía le gustaba mucho el surf, el skate, le gustaba mucho el reggae y el rock nacional. Sus bandas favoritas eran La 25, Viejas Locas y Los Redonditos de Ricota. También le gustaba mucho pintar, era muy buena pintando. Y también le gustaban mucho los animales. De hecho, tenía planeado, terminado la secundaria, empezar a estudiar veterinaria. Con la familia tenían muchísimas mascotas, todas adoptadas por Lucía. Tenían 4 perros y 6 gatos. Eso es todo lo que conocemos de Lucía. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en general, y esto pasa, esto no es como casos muy puntuales, sino es en general, porque el resto de las cosas que conocemos sobre ella son en relación al crimen y las conocemos gracias a los medios que constantemente se encargan de otorgarle características de la personalidad a las víctimas en base a los crímenes que se cometieron en contra de ellas o de los factores que llevaron a que la víctima sea abusada o asesinada. El viernes 7 de octubre del año 2016, Lucía conoce a un hombre de 23 años llamado Matías Farías. Matías Farías es un ex convicto que en ese momento estaba con libertad condicional. Lucía lo conoce a Farías a través de una amiga que lo recomienda porque Lucía le pide a su amiga si no le recomendaba a alguien a quien ella pueda comprarle un cigarrillo de marihuana, ¿no? Como Lucía no era consumidora habitual de drogas que no sean marihuana, no tenía contactos que le puedan facilitar
esa droga y que tampoco sean de confianza. Farías era un dealer que vendía drogas en la cercanía de las escuelas secundarias, entre ellas la escuela media número 3, que era a donde asistía Lucía, y se ubicaban en una plaza en las cercanías de la escuela junto a su cómplice llamado Juan Pablo Ofidiani, que en ese entonces tenía 41 años, que es hijo de un escribano muy conocido y muy famoso de Mar del Plata y es adicto rehabilitado. A ver, Farías y Ofidiani se dedicaban a pasearse en su camioneta por diferentes escuelas secundarias de la ciudad de Mar del Plata y el target de ellos dos eran las chicas. Siempre trataban de captar chicas y utilizaban a Farías medio como señuelo para atraer nuevas clientas y a su vez generarle deudas a estas clientas y más tarde proponerles pagar esas deudas con favores sexuales. Cuando Farías y Lucía entran en contacto, él le da un porro tipo en plan fiado, que en realidad el porro salía 100 pesos, pero igualmente ellos dos se quedan como charlando un rato. En un momento de la conversación, Farías le dice que si no quiere ir a la casa de él a la noche tipo a pasar el rato, y Lucía le dice que no, más allá de que porque ella no salía a la noche, simplemente porque ella no quería nada con Farías. Entonces Farías le pide su número a Lucía para quedar tipo en contacto y arreglar al día siguiente encontrarse para que Lucía le pague ese cigarrillo. Ellos intercambian los números solamente para eso, pero igualmente más adelante la defensa de Farías utiliza este intercambio de números para decir que Lucía en realidad había guardado el número para seguir comprándole marihuana a futuro. Como ven, esto de generar una falsa confianza para después generar una deuda era medio como el modus operandi de estos dos narcos criminales. El día sábado 8 de octubre a la mañana Lucía se contacta con Farías básicamente para arreglar un encuentro y darle ese dinero que ella le debía. Y él la pasa a buscar por la casa. Ahí él le insiste de nuevo para llevarla a la casa de él y Lucía se seguía negando hasta que en un momento ella accede a ir. No se sabe realmente si fue bajo la promesa de más droga o porque estaba incómoda y estaba cansada, entonces fue como, bueno, dale, vamos, en plan, voy un rato y después me vuelvo a casa. Cuando emprenden el viaje hacia la casa de Farías, él le manda un mensaje a su cómplice avisándole que ya estaban yendo y que le haga el favor de ir a comprarle preservativos, facturas y una leche chocolatada. Y acuérdense lo de las facturas y las leches chocolatadas porque eso es para que nos indignemos juntos más adelante. Cuando llegan los dos a la casa de Farías, ya se encontraba Ofidiani con el recadito que le había hecho Farías y los tres empiezan como, no sé, como a fumar marihuana hasta que en un momento empiezan a forzarla a Lucía a que consuma cocaína. Aprovechando que Lucía estaba bajo los efectos de la cocaína que ellos la habían forzado a consumir, Farías empieza a abusar sexualmente de Lucía mientras seguía suministrándole droga. Y a ver, la cocaína no es una droga que deprima el sistema neurológico, pero igualmente en el estado de consumición en el que estaba Lucía, ella no podía tomar decisiones y mucho menos podía consentir. Estos abusos se dan en un lapso de horas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde llega la mamá de Lucía de trabajar, ella es enfermera y trabaja en el hospital, ella regresa del trabajo y encuentra la casa vacía. A ver, el papá de Lucía se había ido a trabajar a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana aproximadamente, el hermano de Lucía también estaba trabajando, por lo que Lucía había quedado sola. Pero Lucía nunca le había dicho a la mamá que iba a salir. A su vez, cuando entra a la casa, encuentra la computadora de Lucía, que estaba con el Facebook abierto y tenía el juego de mates al lado. Y esto es como muy significativo y todo el mundo lo dice cuando estaba haciendo la investigación. Todo el mundo decía esto. Estaba la computadora prendida con el juego de mates al lado. ¿Por qué? Porque esto significa que Lucía iba a volver, que entraba y salía, que no iba a ausentarse demasiado tiempo. Marta, la mamá de Lucía, chequea la última conexión de su hija en el WhatsApp y ve que eran las 10 de la mañana. Esto le genera como mucha alarma porque Lucía era una chica que siempre como que era muy unida a los padres y a su vez siempre los mantenía al tanto si tenía que salir y ellos no estaban en la casa, o si salía y estaban en la casa les avisaba a qué hora volvía o siempre estaban como en contacto. Marta la llama a Lucía y directamente la manda a buzón de voz. En ese interín, el hermano de Lucía a las 6 de la tarde sale de trabajar y se dirige hacia el taller de chapa
y pintura en el que trabajaba el padre de Lucía para ir a buscar al padre. Cuando estaba con el padre, recibe una llamada telefónica de una amiga diciéndole que tenía que ir a la comisaría urgente porque Lucía había tenido un accidente. Cuando él emprende viaje hacia la comisaría, vuelven a llamarlo y le dicen que tenía que ir con un mayor de edad. Entonces el hermano se dirige a su casa, la busca a la madre y salen los dos hacia la comisaría. Cuando llegan, en la comisaría le daban vueltas, nadie le quería decir qué había pasado hasta que en un momento la madre se cansa y les dice díganme qué pasó y en ese momento el policía o el comisario que estaba a cargo le explica que Lucía había fallecido por una aparente sobredosis. Nótese la palabra fallecido. Y esto es lo que a mí también en un punto me generó mucha indignación. Y es el hecho de que cuando Marta preguntó quién había dejado a Lucía en la salita de espera en donde la declararon muerta, le dijeron que fueron 3 hombres los que habían dejado a Lucía, que no sabían quiénes eran, pero que uno de ellos había dicho que era el novio de Lucía. Y que como no sabían si este supuesto novio era responsable o no de la muerte de Lucía, no lo habían detenido ni nada. O sea que caen 3 hombres mayores de edad con una adolescente muerta, con claros signos de haber tenido una sobredosis, y nadie hace nada y los dejan ir igual. Ok. Cuando se hace la investigación se llega a la conclusión que es durante los abusos que Lucía muere. Al ver que Lucía no estaba respirando y no estaba respondiendo, Ofidiani y Farías llaman a un tercer hombre llamado Alejandro Alberto Maciel, de 61 años, que era el sponsor de Ofidiani, para que los ayude a deshacerse del cuerpo. En un principio se decía que cuando Maciel llega a la casa de Ofidiani, ellos lavan el cuerpo, deshaciéndose de todo tipo de pruebas y evidencias en el cuerpo de Lucía. Pero esto después queda descartado porque cuando realizan las pericias del cuerpo de Lucía, notan que había ciertas partes del cuerpo que tenían como polvo, por así decir. Y a su vez los orificios nasales del cuerpo de Lucía tenían un polvo que los forenses creían que era cocaína, pero igualmente nunca hicieron un análisis de ese polvo, así que nos quedamos con eso tomándolo con pinzas. Bueno, obviando toda esta parte de supuestos lavados del cuerpo, etc., ellos, cuando llega Maciel a la casa de Farías, visten el cuerpo de Lucía y lo llevan a una salita de emergencias de Playa Serena. La dejan a Lucía en la salita y huyen. Cuando los médicos ven el estado en el que estaba Lucía, no solo se dan cuenta de que Lucía ya estaba muerta, sino que tenía claros indicios de haber sido abusada sexualmente. Y es todo muy raro porque en el certificado de función que fue completado y firmado por el subsecretario del Ministerio de Salud del municipio, no especificaron ni aclararon la causa de muerte. Cuando la encargada de la salita se contacta con el subsecretario para preguntarle qué hacía, que si lo rellenaba, qué hacía, la respuesta de este hombre fue destruirlo. A la encargada de la salita le pareció como bastante negligente la indicación del subsecretario, por lo que ella procedió a iniciar como un proceso de anulación del certificado. A mí me parece como súper, más allá de negligente, raro. ¿Por qué destruir un certificado de función si podés anularlo? No se sabe exactamente qué pasa con Farías cuando dejan el cuerpo de Lucía en la salita. Lo que sí se sabe es que Ofidiani y Maciel regresan a la casa de Farías y empiezan a limpiar lo que sería la escena del crimen. En fin, Lucía muere el 8 de octubre de 2016 mientras su familia estaba tratando de contactarla. En la mañana del domingo 9 de octubre, la policía allana el domicilio de Farías y los arrestan a los 3. Cuando se realizan las pericias se dijeron cosas espantosas de Lucía, además de sobre lo que había sucedido. Son cosas irrepetibles y que me parece que yo repetirlas acá son de un morbo innecesario. Y siento que yo replicarlas acá, en este video, es una falta de respeto a la memoria de Lucía y no aporta nada. Igualmente, si están con curiosidad pueden leer el escrito que elaboró el abogado de la familia Pérez, que lo van a encontrar en las fuentes, pero personalmente yo creo que a esto, más que aportarle detalles sobre el abuso de Lucía, no aporta mucho más. Ese mismo 9 de octubre, cuando llega la policía a la casa de Farías, ven desde afuera la camioneta que usaban Farías y Ofidiani a ver qué onda que había dentro y supuestamente dicen que
había como una bolsa blanca, una bolsa con algo blanco, digamos. Ellos necesitaban una orden para abrir ese auto. Bueno, el día 10 de octubre del 2016 consiguen la orden, peritan el auto y ahí encuentran no solo cocaína, sino que también marihuana. Y es muy loco, por no decir otra palabra, que la defensa de Farías, Offidani y Maciel tuvo que recordarle a los peritos que debían, procesar esa evidencia. Y obviamente a esto la defensa después lo usó a su favor para decir que esa droga que habían encontrado en el auto de Farías había sido plantada el día 10 de octubre. Cuando se realiza la primera autopsia al cuerpo de Lucía, la forense a cargo de la autopsia dijo que el cuerpo de Lucía había sido lavado porque durante la autopsia no había olor a sexo. Y, sorry, pero ¿qué carajos? O sea, yo entiendo que un forense necesita de los 5 sentidos para procesar, para peritar ese cuerpo. Pero decir algo tan terrible que a su vez puede tener una repercusión tan grande en el caso me parece una burrada y de una bestialidad incomparable. Obviamente esta autopsia fue medio como descartada y se tuvo que realizar una nueva autopsia para el juicio. Este caso tuvo 2 fiscales a cargo. La primer fiscal, que se llama María Isabel Sánchez, dio como una especie de conferencia de prensa en donde dio detalles terribles de los últimos minutos de Lucía y dijo que Lucía había muerto por empalamiento. Según la fiscal, Lucía murió por un paro cardiorrespiratorio ocasionado por la activación del reflejo vagal. El reflejo vagal se da cuando al ingresar un agente externo al tracto rectal toca un nervio llamado nervio vago. Básicamente lo que hace el reflejo vagal es bajar abruptamente la frecuencia cardíaca y ocasiona desmayos. Pero en casos muy extremos puede ocasionar paros cardiorrespiratorios. Esto igualmente fue desmentido inmediatamente por la forense que dijo que en ningún momento ella le había comunicado tal información a la fiscal. Por eso y por otras cosas más, como por ejemplo que la fiscal se sacó las vacaciones en plena investigación y dijo que esa licencia por vacaciones es como, ¿es licencia o son vacaciones? ¿Qué son? Bueno, dijo que esa licencia ella se la había sacado con antelación y no podía, postergar las vacaciones y también no iba a, no hacía su trabajo, no iba a la escena del crimen, no procesaba absolutamente nada. Lo único que hizo fue dar esa conferencia de prensa. Bueno, por eso y por el hecho de que mintió, básicamente, porque lo que hizo en esa conferencia de prensa fue mentir, fue desplazada del caso y fue colocado otro fiscal. Y lo que se dijo en esta primera autopsia es que Lucía murió por asfixia por sofocamiento. Finalmente, en 2018 se estableció que la causa de muerte de Lucía Pérez fue por un edema pulmonar relacionado con la cantidad de cocaína que le había sido suministrada. Igualmente, rarísimo todo. Igualmente, a todas estas idas y venidas de los fiscales, del peritaje, de los forenses, la defensa de esos 3 criminales lo usó a su favor. De hecho, la abogada de Farías y de Offidani y de Maciel, que se llama María Laura Solari, sostuvo en ese momento que su intención no era juzgar la vida sexual de Lucía, una chica de 16 años, pero que Lucía solía mantener relaciones sexuales con hombres que recién conocía, muchos de ellos mayores de edad, y que en el caso de Farías no había sido abuso sexual, sino una relación consentida entre 2 personas que se gustaban mucho y que su muerte se debía a asfixia tóxica. Y dejemos algo en claro. Si alguna de las 2 personas está bajo los efectos de estupefacientes o de alcohol, no hay consentimiento. Si la persona no te dice que sí, no hay consentimiento. Y si no te dice que no, pero tampoco te dice que sí, no hay consentimiento. Si no dice nada porque no puede o porque no quiere, no hay consentimiento. Y si esa persona accede porque fue manipulada o porque fue amenazada o porque le insistieron para que mantenga relaciones sexuales, no hay consentimiento. No importa si vos creés que le puede gustar o que podría decir que sí o que diría que sí si estuviese, sobrio o estuviese consciente. Si no dice que sí, entonces es no.
Fin, no es tan difícil. Además, la defensa decía que el hecho de que Farías había pedido que compren facturas y chocolatada para Lucía demostraba que entre ellos dos había una relación amorosa y que se habían reunido para, entre comillas, pasar un buen momento juntos. Y que la supuesta ausencia de indicadores de abuso sexual en los genitales de Lucía indicaba que esa relación había sido consentida. Y a su vez también decía que Farías no sabía que Lucía tenía 16 años cuando le dio ese porro y que creía que tenía 17. Y decime realmente qué diferencia hace si a los 17 también sos menor de edad. Tardaron 2 años en ir a juicio y en ese interín, por así decir, se realizó un ateneo para que profesionales que tal vez muy probablemente no tuvieron contacto con ese cuerpo se pongan de acuerdo y decidan de una vez por todas cuál fue la causa de muerte de Lucía Pérez. El fiscal que quedó a cargo del caso presentó la causa como abuso sexual con acceso carnal seguido de femicidio y suministro de estupefacientes a una menor de edad. Además, la fiscalía concluyó que la causa de muerte de Lucía había sido una sobredosis, aunque Ofidani y Farías todo el tiempo se estaban pasando la pelota y nadie decía quién le había suministrado las drogas a Lucía. Cuando el juicio llegó al Tribunal Oral en lo Criminal número 1, el 8 de octubre del 2018, la cosa empeoró, pero exponencialmente. Los 3 jueces, que son hombres blancos, cisgéneros y claramente de clase alta, analizaron detalladamente la vida de Lucía y los hábitos de ella, medio buscando alguna justificación o algún motivo que haga menos terrible el femicidio de una chica de 16 años. Los nombres de estos jueces, para que los tengamos bien presente, porque 2 de ellos siguen ejerciendo, son Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Alzo Carnevale. Tanto la defensa como los jueces emitieron juicios sobre absolutamente todo, sobre el historial académico, qué quería estudiar, qué música escuchaba, con quién chateaba, analizaban los mensajes que ella se enviaba con otras personas, con quiénes mantenía relaciones sexuales y hasta qué fumaba. Llegaron a decir que Farías y Lucía se llevaban solamente 7 años y que no había sido abuso sexual porque Lucía mantenía relaciones informales con otros chicos también. También dijeron que Lucía tenía carácter y no era sumisa, por lo que violarla no era posible y que los actos sexuales que había practicado Farías con ella habían sido 100% consentidos y usaron el término Lucía no estaría con nadie sin su consentimiento. Durante el juicio se citaron a diferentes profesionales que trabajan en materia de género, entre ellos la representante del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que además de exigir que el procesamiento se haga con una perspectiva de género, intentó explicar por qué justamente ese crimen tiene que juzgarse desde una perspectiva de género y fue cuestionada durante todo este proceso al punto de que Carnevale dijo que la brecha entre el hombre y la mujer ya no existía porque Argentina había tenido una presidenta mujer y la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires era mujer. Y Viñas empeñó la frase de macho, no todos los hombres somos iguales. Lo que a mí me da la sensación de que Viñas tiene el culo tan sucio. La fiscalía pedía que a Farías se lo juzgue por el femicidio y la violación de Lucía, a Ofidani como partícipe necesario y a Maciel como encubridor. Sin embargo, los jueces decidieron algo completamente diferente y mientras tanto la familia de Lucía seguía recibiendo amenazas diarias de muerte por parte de los allegados de Maciel, Farías y Ofidani. El 26 de noviembre del 2018, casi un mes después, a Farías y Ofidani los dejaron absueltos del femicidio de Lucía Pérez y solamente los condenaron a 8 años y una multa de 135.000 pesos por tenencia de drogas y venta de estupefacientes a menores de edad. Y el motivo por el cual decidieron absolverlos del cargo de femicidio y abuso sexual fue porque para ellos no había ninguna indicación de que Lucía había sido violada y había muerto como producto de esa violación. A su vez, Maciel, que estaba siendo procesado por encubrimiento, fue absuelto y en el año 2021 murió de cáncer de pulmón.
Good for him. A su vez, estos jueces criticaron a los investigadores y dijeron que si todos investigasen de la misma manera en la que ellos investigaron el femicidio, bueno, la muerte para ellos, de Lucía Pérez, siempre iban a encontrar diferentes delitos adentro de un mismo delito. Eso es como la gente que le indicás que algo es tal vez, no sé, machista o racista o xenofóbico o homofóbico y te tira un ¡ay, y entonces todo es discriminatorio! Y sí, machito, a ver, en una sociedad enferma con violencia, si analizás un hecho de una forma micro, obviamente que vas a encontrar microviolencias en el medio. Medio que esto como que marca esta postura de esto es normal, entonces no es punible, ¿no? Además, esta postura de que Lucía de alguna forma provocó su propia muerte es tan precario, es tan humillante y como que la revictimiza a Lucía una y otra vez. Cuando se supo esta sentencia se generó muchísimo descontento, no solo a nivel local y nacional, sino también a nivel mundial. A ver, ya de por sí cómo se había comportado la justicia. Esto de que dijeron que Lucía había muerto producto de empalamiento, cuando en realidad no fue así. Cuando procesaron de una forma tan irresponsable las evidencias, cómo se manejó la primer fiscal, cómo se manejó la primer forense. Esto ya te daba una pauta de que se habían tomado el caso, dicho mal y pronto, para la chacota. Pero saber que estas dos lacras iban a cumplir una pena de solamente 8 años, era suficiente. Al día siguiente que se supo el veredicto se realizó un paro nacional de mujeres y me acuerdo que yo tuve que ir a trabajar ese día y una compañera preguntó qué había pasado, le explicamos qué es lo que pasó y su respuesta fue uy, cómo joden. Y es como, hermana, no estás entendiendo nada realmente. El colectivo feminista Ni Una Menos convocó a un paro nacional para exigir justicia por Lucía Pérez y a nivel nacional se realizaron manifestaciones y muchas de las personas que asistieron a esas manifestaciones fueron reprimidas. Por ejemplo, en Rosario se realizó una manifestación para exigir justicia por Lucía y la policía reprimió a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas de goma. Un clásico. El femicidio de Lucía Pérez es un femicidio, por así decir, emblemático. Y suena horrible que lo diga así. Y es horrible que sea así. Porque Lucía ya no está y no se puede hacer más que trabajar para, de alguna forma, ajusticiar ese arrebato. Es por esto que muchas organizaciones sociales con perspectiva de género a nivel ya mundial tomaron este fallo medio como para estudiar cómo se dictan las penas cuando se toman casos donde hay abusos sexuales o abuso infantil. Y al mismo tiempo, en el año 2018, el Comité de Expertas de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer exigió que se revea esta pena desde una perspectiva de género y se califique a este crimen como un femicidio. Finalmente, en el año 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución de Farías y Ofidiani del femicidio de Lucía Pérez y ordenó la realización de un nuevo juicio diciendo que los jueces anteriores habían dictaminado un fallo basado en prejuicios y estereotipos de género. Personalmente, para mí, esos 3 hombres no deberían haber estado ejerciendo ya a partir del año 2016. Ese fallo no se dio en el año 1910, que bueno, podés entender que eran otros tiempos, que era, no sé, la gente era retrógrada realmente. Se dio en el año 2018, en pleno movimiento Ni Una Menos. Digo, hacía 5 años habían reformulado la pena de Eduardo Vázquez por el femicidio de Wanda Tadei. En 2018 ya era clara la crítica que se le hacía a la justicia y esta inclinación tan machista que tenía de por sí la justicia a la hora de alguna forma juzgar un femicidio. Y sin embargo, estos 3 mamarrachos, porque no les cabe otra palabra que mamarrachos, siguen estigmatizando a Lucía después de muerta. Como que para estos jueces las violaciones solamente son válidas si se dan en un callejón y si la víctima es de clase alta, básicamente. Creo que ni siquiera un taller de género lo salva. Yo creo que si tienen dignidad, tienen que presentar la renuncia. En marzo del 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados
empleados y funcionarios, sí, larguísimo el nombre, destacó que estos jueces se habían manejado con muchísima negligencia y parcialidad. En mayo del 2021, la defensa de Farías y Offidani, esta vez a cargo de otra profesional diferente, argumentó que no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo crimen. Esta vez los jueces a cargo de este nuevo juicio, este nuevo proceso, que son diferentes a los otros 3 machitos, rechazaron la moción y argumentaron que los jueces anteriores habían como actuado en base a prejuicios y no teniendo en cuenta la perspectiva de género, por lo que habían perpetuado estereotipos de cómo una persona tenía que actuar dependiendo de su sexo o su género. Esto significa que la pena de 8 años por tenencia y venta de estupefacientes a menores de edad se conserva, pero se va a realizar un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez Montero. Esto también resignifica la pena que recibieron Farías y Offidani, porque ahora la justicia entiende de que los abusos que sufrió Lucía fueron producto a que Lucía se identificaba como mujer. Todos estos abusos se dieron en consecuencia a la desigualdad, no solo de género, sino también de edad y de vulnerabilidad en la que se encontraba Lucía con respecto a Farías y Offidani. Lucía era una adolescente de 16 años que era vulnerable y que estaba siendo abusada sexualmente mientras se la drogaba. Y la verdad es que esto tendría que haberlo entendido desde un principio la justicia. Pero ¿qué se puede esperar de 3 personas que creían y que insistían que la propia vulnerabilidad de esa persona la hacía responsable de los abusos que arremetieron contra ella? Hay algo que dijo la mamá de Lucía y que es muy cierto. Si Lucía hubiese sido un varón, el trato de darle el porro porfiado para que ella después le pague por sexo, las probabilidades de que eso suceda serían mucho menores. Y ahí es donde encontramos esta disparidad. No es simplemente el hecho de que ella sea mujer y Farías sea un hombre. Es el hecho de que ellos a Lucía la veían como un objeto de consumo para ellos, un consumo sexual para ellos. Offidani, por su parte, en el año 2021 pidió libertad condicional porque dijo que ya había cumplido la mitad de su condena y le correspondía la libertad asistida. Increíble, ¿no? Porque además Offidani tiene los medios para fugarse, tiene los medios para entorpecer cualquier tipo de investigación. Pero el juez lo que le dijo a la mamá de Lucía es que es lo que la ley dice. ¿Y a quienes se le hicieron inicialmente este pedido y derivaron ese pedido hacia este juez que le dio esta explicación a la mamá de Lucía? Viria y Gómez Urso, 2 jueces que ya de por sí deberían haber sido destituidos. Canevale se jubiló antes del fallo que anula la sentencia y antes de que pueda ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Para mí el viejo se la veía revenir. La verdad es que para la familia de Lucía, y creo que para nadie que conoce este caso y que siente este caso de una forma tan cerca, este nuevo juicio no aporta ningún tipo de tranquilidad y es simplemente visto como un paso más hacia la justicia que debería haber recibido Lucía Pérez desde el momento cero. Y lo que piden en realidad es bastante sensato, o sea, ellos piden una pena acorde al crimen, la destitución de los jueces y lo que también piden es que este nuevo juicio no se realice en Mar del Plata, porque Mar del Plata para ellos ya tiene el sistema judicial tan corrupto que este caso no va a llegar a buen puerto. Si bien no hay una fecha establecida hasta hoy, el momento en el que ya estoy grabando este video, sí espero de que por lo menos haya justicia por Lucía Pérez, porque más allá de todo lo que sucedió, de todo el mal manejo, de todo lo que ella tuvo que pasar hasta sus últimos segundos de vida, hasta que murió, Lucía tenía 16 años y estas 2 basuras no solo se aprovecharon de ella, sino que hasta hoy en día siguen insistiendo en que son inocentes. Siento que a este caso, de nuevo, lo repito, lo manejaron mal desde el momento cero. Rarísimo todo, desde el momento en el que la fiscal hace una conferencia de prensa y miente. ¿Por qué? Nunca lo sabremos, asumo, pero la realidad es que mintió y revele detalles de una forma tan como desintetizada sobre la violación y el femicidio de una criatura de 16 años, más allá de que fue toda una fabulación de ella lo que dijo.
que diga sin ningún problema que la víctima murió por empalamiento, aun cuando los peritos nunca le habían dado esa información. A esto me refiero cuando digo que las cosas se hicieron mal desde el principio, ¿no? Los forenses que no se podían poner de acuerdo la causa de muerte por más de que la autopsia se hizo 2 veces y que la segunda vez la autopsia fue hecha de una forma más seria que la primera. Jueces machistas juzgando el estilo de vida de la víctima como si eso fuese a justificar de alguna forma los crímenes que se arremetieron contra ella y que a su vez con esta actitud se encargan de matar a Lucía una y otra vez. Y da la sensación que es todo para atenuar la pena de un tipo de 23 años que abusaba de ella mientras la drogaba en connivencia con otro tipo de 41 años. O sea, me parece todo un espanto y en el medio está la familia que sigue luchando porque los responsables paguen. Como era de esperarse, tanto este caso como el de Wanda Tadei o el de Poli Toledo me generaron muchísimo enojo, me generaron muchísima frustración, pero creo que la mejor forma de honrar la vida de estas mujeres y de absolutamente todas las víctimas de la violencia machista es seguir reclamando y seguir educándonos en materia de género. Como dije en el video de Wanda, el machismo está súper aferrado en nuestra sociedad. Nuestra sociedad de por sí está enferma con la violencia, pero el machismo está muy aferrado a nuestra sociedad y los cambios no van a ser de un día para el otro. Y es muy probable, y es muy triste también admitirlo, que por generaciones sigamos escuchando casos como el de Wanda o como el de Lucía que tienen el mismo final. Me parece que lo importante es dejar de lado el cinismo y empezar a exponer a estos criminales y a estos jueces que apañan a femicidas y a violadores. Si les interesa saber más, les recomiendo que visiten la web Observatorio Lucía Pérez. Es un observatorio que se encarga de recopilar y compartir datos de crímenes ligados no solo a violencia de género, sino también ligados a crímenes de odio hacia minorías. Es muy completo, está súper actualizado a último momento siempre y es muy interesante la información que también comparten. Bueno, hasta acá llegamos con el video de esta semana. Muchas gracias, Rosies, por recomendarme este caso. Es un caso que lo conocía, que conocía como bastante la superficie, justamente por esto que dije que en un momento los medios dejaron de cubrirlo y acá no pasó nada, pero conocerlo más a fondo me interesó mucho, así que gracias por la recomendación. Este es el resultado final, espero que les guste y espero que este caso nos ayude en general a replantearnos muchísimas cosas, sobre todo el tema del consentimiento y de la violencia sexual. Como siempre, más que bienvenidos están de dejarme sus comentarios, siempre con respeto. A mí me gusta mucho leer lo que comentan. Muchas gracias también a las personas que se suscriben. Esto nunca lo digo, pero porque me olvido, básicamente. Pero muchas gracias por suscribirse. Y bueno, nada, me voy a darle una piña a la pared y nos vemos en el próximo video. Y espero que tengan una linda tarde o una linda noche. Bye.